momento. Estimados estudiantes, en esta segunda parte vamos a probar el teorema Q029 raya 1. Y están escritos en el pizarrón los elementos de los cuales vamos a partir. Les doy un minuto para que ustedes puedan copiar en sus cuadernos estos elementos. A ver, estimados estudiantes, voy a empezar a explicar cada uno de estos elementos, qué significa, cuáles son los cambios que ocurren en cada uno de ellos. Luego haremos la comparación correspondiente y si es que necesitamos hacer alguna instancia, alguna sustitución de una letra esquemática por otra, lo notaremos y finalmente ejecutamos ese plan. ¿Sí? A ver, creo que no les he indicado que no siempre las demostraciones que presento en clase son exactamente las mismas que están en el libro. No hay una única manera de probar un teorema y por lo tanto la prueba que les voy a presentar, que vamos a reconstruir, es una entre varias de las posibles para llegar a esta conclusión. Y dentro de la prueba también los elementos que se van utilizando pueden estar en otro orden. De modo que tengamos presente esas indicaciones. Por otra parte, voy a hacer uso, si no estoy mal, de RINF 11 dos veces en distintos lugares, pero no hace falta que repita la regla de diferencia aquí en la enunciación de este ejercicio. Bien, entonces vamos a ir revisando una por una cada una de estas fórmulas. A ver, veamos qué nos dice el AQ029 raya 1, que tengo aquí una, si nosotros dejamos de lado esta negación externa, entonces lo que tenemos es una cuantificación existencial de una negación. Esto es una oración particular negativa, oración de tipo O en el cuadrado. ¿Sí? Y a mano derecha tenemos una cuantificación universal. El que sea falsa la oración O equivale a la verdad de la A. ¿Sí? O con otras palabras, para apegarme a la literalidad de lo que nos dice este teorema, el que sea falso, que haya por lo menos una entidad que sea no P, equivale a que todo es P. Y por ejemplo, el que no suceda que haya ni una entidad que sea inmaterial, entonces eso significa que todo es material. ¿Sí? O al revés, es que voy de derecha a izquierda, el que todo sea material equivale a que no hay una entidad que sea no material. ¿Sí? Bien. Entonces creo que esto es este teorema AQ029 raya 1 es una de las diagonales, la relación de contradicción en el cuadrado de oposición. La falsedad de la O equivale a la verdad de la A. Bien, vamos a ver, AQ028, ¿qué me dice? La falsedad de una cuantificación universal equivale a la verdad de la cuantificación existencial, pero de una negación. ¿Sí? El que no todo X sea P
equivale a que hay por lo menos un X que no es P. ¿Sí? Si no todo es material, entonces hay por lo menos una cosa que es inmaterial. ¿Ya? Bien, la falsedad de la A equivale a la verdad de la O. Justamente lo contrario de AQ029 raya 1. ¿Sí? Bien, comparemos ambos teoremas. ¿Sí? Primera cosa, me doy cuenta que la cuantificación universal, en el primer caso está a mano derecha, a mano izquierda está, perdón, en AQ028 está a mano derecha. Y aquí tengo cuantificación universal, perdón, existencial de no P. Está aquí a mano izquierda, acá en A028 está a mano derecha. Y además, esta negación que estaba precediendo a la cuantificación existencial, no hay acá. Y al revés, en AQ029 raya 1 no hay una negación delante de la cuantificación universal y acá sí. Bien, esos son cambios que tendré que ir sobre la marcha realizando. ¿Sí? Bien, a ver, entonces, RINV 11, ¿para qué me sirve? ¿Qué es RINV 11? Es simplemente la conmutación, la propiedad conmutativa de la equivalencia. Que P equivale a Q, puedo concluir que Q equivale a P. Dada una equivalencia, entonces es irrelevante qué va a la izquierda y qué va a la derecha. ¿Sí? El miembro izquierdo puede estar a la derecha y viceversa, el miembro derecho pasa a ocupar el miembro izquierdo. Cada una de estas oraciones cede su lugar a la otra. Eso es conmutación. Bien, entonces, por RINF 11, la negación de la cuantificación universal pasa a la derecha y esta cuantificación existencial va a pasar a la izquierda. Esa es una de las cosas que necesito. Veamos a 114, una oración condicional cuyo antecedente es una equivalencia. ¿Sí? Suponemos que P equivale a Q. De ese supuesto, de ahí puedo sacar la consecuencia de que el que P sea falso equivale a que también Q sea falso. ¿Sí? Puesto que son equivalentes, sus afirmaciones, también sus negaciones débiles son equivalentes. ¿Sí? Este principio no vale para la negación total, sí para la negación débil. ¿Ya? Si P equivale a Q, entonces no P equivale a no Q. ¿Ya? Cualquier operación que haga con el primer equivalente, es decir, anteponerle una negación débil, esa misma operación tengo que hacer con respecto al miembro derecho, para que no se altere esta equivalencia inicial y sigamos manteniendo esa equivalencia. En eso es a 114. Entonces, lo que hago es añadir. Lo que me permite hacer a 114 es añadir al miembro izquierdo y al miembro derecho dos negaciones débiles, respectivamente. ¿Sí? Bien. Ahora, RIM 01 es el modus ponens. Avancemos acá. A106, el teorema A106 es el principio de doble negación. Una oración equivale a su doble negación débil. P equivale a no P. A que sea falso, que sea falso. ¿Sí? Y RIM 32, RIM 13, esto es sustitución de los equivalentes y eliminación del equivalente izquierdo. ¿Sí? Si tengo una equivalencia y además el miembro izquierdo, me puedo quedar simplemente con el miembro derecho. Por lo tanto, le elimino el equivalente izquierdo. ¿Sí? Bien. Ahora,
hagamos las relaciones, las comparaciones para ver cómo tengo que proceder. Lo que he hecho simplemente hasta ahora es tratar de familiarizarme con lo que dice, con el significado de cada uno de estos elementos. Veamos, contemos cuántos teoremas. Aquí 1, 2 y 3, más tengo 2 y 4 reglas de inferencia. Bien, ahora creo que está comprendido la aplicación de el por qué tengo que aplicar conmutación a AQ028. Es simplemente para cambiar los cuantificadores en AQ028 para llegar a lo que queremos probar, ¿sí? Bien, ahora verán, tengo todo X es tal que P, todo X es tal que P. Existe por lo menos un X que es no P, existe por lo menos un X que no es P. Entonces, la única diferencia es de estas negaciones. Tengo que borrar esta negación de la cuantificación universal y además acá tengo que convertir a esta cuantificación existencial, tengo que hacerle negativa, ¿sí? Tengo que negar esa cuantificación. Bien, entonces el trabajo que nos va a hacer todos estos elementos es simplemente cambiar esta negación, ¿sí? Por un lado tengo que quitar esta y por el otro lado tengo que aumentar. Dos cambios, quitar y aumentar, ¿sí? Bien. Ahora, Rinfonse simplemente lo que... A ver, pero luego voy a ver por qué, de dónde aparecen estas dos negaciones. Ya vamos a ver, ¿sí? A ver, Rinfonse simplemente lo que es miembro derecho pasa a la izquierda y viceversa, ¿sí? Eso es conmutación de la equivalencia. A114, dado como antecedente una equivalencia, es seguramente la conclusión de aplicar Rinfonse a AQ028, si esta va a ser el antecedente de A114. Eso quiere decir que la P de A114 es aquí esta cuantificación existencial y la Q va a ser la negación total, perdón, negación débil de una cuantificación universal. Ojo con eso, ¿sí? Entonces, luego aplico modus ponens y me quedo simplemente con el consecuente. Tengo el condicional, tengo el antecedente, que es la conclusión de Rinfonse, y me quedo simplemente con el consecuente por Rinf 01. Al llegar acá, en la misma línea, voy a utilizar un corchete derecho para eliminar el antecedente y me quedo solamente con el consecuente. De esa manera me evito escribir una línea y así ahorro la extensión, la corto la extensión de la prueba. Bien, entonces, aquí, fíjense, voy a poner aquí una negación acá, otra negación, ¿sí? Dos negaciones, tanto a mano izquierda como a mano derecha. Y ahí aparece dos negaciones, ¿sí? Pero esas dos negaciones equivalen a una afirmación. ¿Y cómo hago ese reemplazo? Por RIM 32, sustituibilidad de los equivalentes o regla de reemplazo, ¿sí? Bien, pero recuerden, lo que se va a reemplazar tiene que estar a mano izquierda. Por eso,
antes de utilizar A106 con RIM32, tengo que conmutar A106. Y con eso ya finalmente desapareció aquí una negación y ya tengo el miembro derecho y acá se aumentó una negación. Eso es por A114. Apareció la negación justamente tal como necesito. Bien, entonces, mentalmente ya tengo, o espero haberles explicado cómo vamos a proceder paso por paso para ir haciendo los cambios necesarios en AQ028 para a la final llegar a AQ029 raya 1. Bien. Si es que ustedes fueron capaces de seguir, entonces ya creo que tendrían la información necesaria como para poder armar la prueba. ¿Sí? En caso de que algo no esté claro, por favor, pregunten con toda confianza y para que quede absuelta la duda. ¿Sí? Entonces voy, en este momento, si es que no hay alguna pregunta, alguna duda, voy a escribir línea por línea el procedimiento que he acabado de indicar. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien, entonces, vamos. A ver, por lo que... A ver, voy a ir indicando las instanciaciones que sean necesarias conforme voy a desarrollando el ejercicio. En primer lugar, voy a tomar al pie de la letra AQ028 sin ningún cambio, sin hacer ninguna instanciación. Entonces, copiemos, literalmente. ¿Sí? El que sea falso, que todo X es tal que P, equivale a que existe por lo menos un X que es no P. ¿Ya? Ningún cambio, entonces esto es AQ028. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. A ver, si es que hubiera tenido un poquito más de previsión, hubiera hecho 2 pasos en la misma línea y ya en la número 1 hubiera aplicado RINF 11. Pero ya, no lo hice, no voy a borrar, gastemos una línea más. ¿Sí? No nos queda pero tal vez nos apuramos un poco. Siempre estemos pensando, bueno, una vez que ya hago tal cosa y bueno, ¿y qué viene después? ¿Qué otro paso me va a tocar hacer? Es como las jugadas de ajedrez. Una vez que mueve esta pieza, tengo que pensar en cuál va a ser el movimiento que va a hacer el contrincante y después de eso, ¿qué haré yo? ¿Sí? Pensemos en el futuro. ¿Sí? Bueno, entonces, el siguiente paso, voy a conmutar. RINF11 es simplemente conmutación. Esta equivalencia de RINF11 es la línea 1. Por lo tanto, donde está P, voy a poner negación de la cuantificación universal. Y donde está la Q, eso es cuantificación existencial. ¿Sí? Simplemente les doy la vuelta. La fórmula de la izquierda va a pasar a la derecha y viceversa. ¿Sí? Miembro derecho pasa a la izquierda, entonces empiezo por acá. Existe por lo menos un X que es no P, equivale a A, y lo que es miembro izquierdo paso a mano derecha. Es totalmente falso que todo X es tal que P. ¿Ya? La línea 2 es la conclusión de RINF11. A la línea 1 le he aplicado RINF11. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿Sí se comprende? Bien, creo que no hay ninguna dificultad. Avancemos. Ahora, voy a hacer una instancia de A114. ¿Sí? La línea 3 es una instancia de A114. ¿Sí? Veamos, por lo tanto, A114 es una oración condicional. Este es el funtor principal. Si es que es verdad una equivalencia, ¿y cuál es esta equivalencia? P equivale a Q es la línea 2. ¿Sí? Por lo tanto, la P de A114 es esta cuantificación existencial. La Q de A114 es la negación de la cuantificación universal. Recuerden, P y Q son letras esquemáticas, simplemente eso significa un lugar vacío, indicador de un lugar en donde tiene que ponerse una oración. ¿Sí? Entonces, en el primer caso, me conviene que la P sea esta cuantificación existencial y la Q esta negación. ¿Sí? Bien, entonces, escribamos. Voy a escribir A114, pero, y aquí sí voy a utilizar una abreviación. Esta equivalencia es la línea 2. ¿Sí? P equivale a Q es la línea 2. Si es verdad esta equivalencia, entonces, ¿sí? Ahora voy a escribir, fíjense, si digo, si P equivale a Q, entonces P equivale a Q. ¿Sí? Después, voy a escribir nuevamente P equivale a Q, pero al final le añado estas negaciones. ¿Sí? Entonces voy a copiar esta equivalencia, pero dejando un espacio en blanco para poner después la negación débil. Copiemos esto a la línea 2. ¿Sí? P equivale a Q. Si P equivale a Q, entonces P equivale a Q. Eso voy a hacer. Entonces, el que exista por lo menos un X que sea no P, equivale a que es falso, que todo X es tal que P. ¿Ya? Bien, entonces, estoy simplemente repitiendo, ¿sí? Estoy P equivale a Q, pero A114 me dice que tengo que aumentar a miembro izquierdo y derecho dos negaciones débiles, una a la izquierda, otra a la derecha. Por lo tanto, voy a hacer eso. A esta equivalencia entre dos oraciones, de esta equivalencia voy a pasar a la equivalencia de sus negaciones respectivas. Entonces, añado aquí una negación y acá otra negación. ¿Ya? Está con rojo estas dos negaciones. El resto queda igual. ¿Sí? ¿Se comprende? Entonces, A114 me permitió añadir una negación a mano izquierda y esa misma negación también a mano derecha. ¿Sí? Aquí está con color rojo, pero ¿qué es la línea 3? Es simplemente una instancia de A114. A114 es un condicional, también ahí tengo un condicional. No he cambiado. El único cambio está acá. El antecedente queda igual. ¿Sí? Es la línea 2. Les recomiendo, por favor, utilicen esta abreviación en vez de copiar toda la fórmula. ¿Sí? El momento de copiar me puedo equivocar. Tal vez aumento un funtor, quito uno, o me equivoco con las letras. Más bien, pongan dos y con eso se ahorran trabajo. ¿Sí? ¿Alguna pregunta?
¿no? Ahora avancemos. RIM01 es modus ponens. Tengo un condicional. Tengo también el miembro izquierdo, es decir, el antecedente. Por RIM01 me puedo quedar solamente con el consecuente, ¿sí? Entonces, voy a hacer la aplicación de RIM01 en la misma línea. ¿Cómo? Utilizando un corchete derecho. ¿Sí? Voy a ver. A114 es un condicional. A114 es condicional. Pero tengo ya, a ver, el condicional es la línea 3. ¿Sí? Está ahí. Ahora, tengo el condicional. ¿Qué más? Tengo el antecedente, que es la línea 2. Y condicional más antecedente, RIM01. ¿Con qué me quedo? Con miembro derecho. ¿Ya? Bien. Este corchete derecho, después del funtor principal, y noten que estoy poniendo después del punto reforzante. ¿Sí? Estoy eliminando el miembro izquierdo y me quedo solamente con el consecuente. Una vez que he aplicado RIM01, la línea 3, en vez de nombrar al condicional, es el nombre de el consecuente, el miembro derecho. ¿Sí? Eso es lo que dice este corchete derecho. Estoy cortando toda esta parte de acá, de la izquierda. ¿Sí? Y aquí está, con color verde, está, ¿por qué puedo cortar esto? Porque tengo el miembro izquierdo y estoy trabajando con RIM01, que es modus ponens. ¿Alguna pregunta? A ver, por favor, quisiera que me confirmen si está comprendido esto. Sí, profe. Sí, profe. Ya, perfecto, gracias. Avancemos. Entonces, es como si esto quedara borrado, pero no voy a borrar. Queda ahí para que si es que revisamos, se vea qué estoy haciendo, qué he hecho. ¿Sí? Bien. Ahora, A106. Fíjense, comparemos la línea 3 con AQ029 raya 1. El que sea falso, que existe por lo menos un X que es no P, equivale a, y aquí tengo doble negación y aquí tengo una afirmación. Entonces, por A106 y RIM32, voy a eliminar, voy a borrar esta doble negación y ahí me quedo con el miembro derecho tal como está en la conclusión. ¿Sí? ¿Cómo elimino estas dos negaciones? Gracias a los siguientes pasos. Bueno, lo principal es por RIM32. ¿Sí? Sé que una afirmación equivale a dos negaciones, pero la aplicación correcta de RIM32 me dice que donde está el equivalente izquierdo, esos son los puntos suspensivos, en donde está el equivalente izquierdo, le reemplazo por el equivalente derecho. Lo que quiero cambiar es las dos negaciones por una afirmación. ¿Sí? Entonces, antes de aplicar RIM32, necesito utilizar RIM11, que es conmutación de la equivalencia. Miembro izquierdo pasa a la derecha y viceversa. Miembro derecho pasa a la izquierda. Necesito que estas dos negaciones estén a mano izquierda para poder utilizar RIM32. ¿Sí? Entonces, voy a aumentar una cuarta línea en la que en una sola línea voy a conmutar a 106. ¿Sí? El principio de perdón, a 106, al principio de doble negación, ¿sí? Le voy a aplicar RIM11, es decir, conmutación. Ambas cosas
¿Sí? Pues quiero que, pero ojo, o sea, la P, esta P de A106 es la cuantificación universal. Todo ente es P, ¿sí? Esta P, fíjense aquí tengo no, P, no, esta P es total, todo X es tal que P. Entonces, a ver, en A106 voy a reemplazar la P. La P de A106 la voy a reemplazar por todo X es tal que P. Bien, lo que está entre paréntesis en la justificación no se pone. Yo realmente, simplemente por razones pedagógicas, escribo eso, pero no forma parte de la prueba. La única justificación de lo que voy a hacer es A106 y nada más. Pero decía que voy a conmutar, ¿sí? A A106 con esta instanciación voy a aplicar RINF 11, ¿sí? Conmutación de la equivalencia. Entonces, voy a realizar lo que está aquí indicado como línea 4, ¿sí? Lo que es miembro derecho pasa a miembro izquierdo, ¿sí? Pero en lugar de la P que pongo, todo ente es tal que P. Entonces, todo ente es tal que P, y acá nuevamente, todo ente es tal que P. ¿Ya? Entonces, ¿de dónde salió la línea 4? ¿Sí? Lo que A106 me decía que una afirmación equivale a, una oración equivale a su doble negación débil. Aquí tengo al revés. La doble negación débil de una oración equivale a esa oración. ¿Pero cuál es esa oración? Una cuantificación universal. Aquí no me serviría la P sola, sino que estoy trabajando con doble negación de ¿qué? De todo ente X es tal que P. Por eso, no es solamente P, sino es la cuantificación universal de P. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Ahora sí puedo hacer la sustitución. Donde están dos negaciones totales, ¿sí? Yo puedo eliminarlas y quedarme simplemente con la afirmación. ¿Afirmación de qué? De la cuantificación universal. Bien, entonces, ahora aplico RIM 32. ¿Cuál es la premisa de RIM 32? La línea 4. Y por eso es mi siguiente paso. ¿Sí? Sobre la base de esta equivalencia, sobre la base de 4, voy a aplicar RIM 32. ¿Ya? Bien, entonces, la premisa de RIM 32 es una equivalencia. Está aquí, la línea 4. Ahora, ¿cómo queda la conclusión? Si hay un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo, ¿sí? Este es el contexto en el que aparece el equivalente izquierdo, ¿sí? Este equivalente izquierdo aparece en esta equivalencia, ese es el contexto, ¿sí? Estos puntos suspensivos es esta equivalencia, a ver, perdón. Este contexto donde aparece la P es la línea 3. ¿Sí? Entonces, la línea 3, voy a escribir la conclusión de RIM 32. La línea 3 equivale a, aquí vuelvo a escribir esto, ¿sí? Entonces, el que sea falso, que existe por lo menos un X que sea no P, equivale a, y donde están las dos negaciones, ahí las borro y simplemente pongo totalmente XP. ¿Ya?
Bien, entonces, estoy, gracias a la línea 4 y RIM 32, estoy borrando estas dos negaciones y dejándolas simplemente como afirmación. ¿Sí? Bien. ¿Ya? Entonces, la línea 5 es conclusión de RIM 32, acá. ¿Sí? La conclusión de RIM 32 es una equivalencia. Aquí está la equivalencia. ¿Sí? Hay un contexto, es en la línea 3. Hay un contexto en el que aparece el equivalente izquierdo, que es la premisa, y aquí este es la premisa de RIM 32 es la línea 4. Línea 4. Y aquí la conclusión, eso es la línea 5. ¿Ya? Entonces, recuerden, la línea 4 era conmutación de A106, el principio de doble negación. A106 me dice una afirmación equivale a dos negaciones, en cambio la línea 4 me dice dos negaciones de una oración equivale a esa oración. ¿Sí? O sea, más exactamente, la doble negación de una cuantificación universal equivale a esa cuantificación universal. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí se comprende? Sí, profe. Bien, ahora, siguiente paso, RIM 13. Verán, RIM 13, dada una equivalencia y el miembro izquierdo, me quedo con el miembro derecho. Es una especie de modus ponens, pero no tiene ese nombre. ¿Sí? Bien, entonces hagamos a esta equivalencia, le aumento el miembro izquierdo y aplico RIM 13. ¿Sí? Es decir, dada una equivalencia y el miembro izquierdo, entonces me quedo con el miembro derecho. ¿Ya? Entonces, el aplicar RIM 13 es eliminación del equivalente izquierdo. Entonces, me quedo con esto y eso es A029 raya 1. El que sea falso, que exista por lo menos un X que sea no P, equivale a que todo ente es tal que P. Están, bueno, aquí normalmente la última línea no lleva número, pero aquí debido a que antes apliqué RIM 32, eso era mi línea 5. Históricamente tiene que constar ese número. Y con eso acabamos esta demostración y justo también la hora de clase. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? Profe, y si no se hace en la línea 5, el resultado solo se pone abajo, también estaría bien, ¿verdad? Claro, claro. O sea, Ya. podemos poner aquí delta 5, miembro derecho de la 5, y eso ¿de dónde salió? A partir de la 5 más 3 y RIM 13. Pero me estoy ahorrando una línea gracias a la utilización del corchete derecho, para no alargar la prueba. Entonces me estoy ahorrando esto. Voy a borrar, pero por supuesto está bien eso. ¿Sí? Pero, digamos, con la práctica creo que no hace falta creo que está clarísimo qué estoy haciendo y se comprende el significado de este corchete derecho. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno.